Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es la unidad de lo diverso. Desde que los hombres comenzaron a organizarse socialmente, siempre han querido imaginarse una serie de formas sistemáticas que permitan expresar lo que su ser desde lo más íntimo desea para agradar unas fuerzas externas que considera poderosas y que en algunos casos llaman Dios o dioses. Desde esos momentos históricos, cuando esos seres visionarios tomaron para sí el compromiso social de guiar a otros por el camino de su verdad, se fueron inventando unas maneras para que todo aquel que quisiera seguir la senda que ellos marcaban se adaptaran a unos comportamientos especiales que los distinguieran de los otros, de esos otros que no optaban por esa forma que ellos ilustraban. Con el paso del tiempo, esos comportamientos repetidos llegaron a formalizarse de tal manera que solo aquellos que siguieran esos lineamientos podían ser aceptados como miembros dentro de la comunidad. Y fueron surgiendo esos círculos de pensamiento donde se practicaban esa serie de comportamientos repetidos. Se fueron creando esos grupos donde solo unos pocos tenían acceso. Solo aquellos que pudieran, pasar esos ritos de iniciación. Se crearon entonces esas primeras escuelas iniciáticas, esos primeros círculos ocultistas, o sea, esos espacios ocultos solo para unos pocos, para los iniciados, porque el conocimiento especializado no era para todos. Entonces, cada vez se formaron más escuelas con rituales, con niveles, incluso con pruebas para vivir el misticismo, la espiritualidad. El camino de esas formas de querer influenciar el pensamiento de los otros mediante la repetición de acciones, de frases, de comportamientos, fue permeando el inconsciente colectivo de tal manera que cuando los hombres se inclinaron a una u otra posición para combinar el diario vivir y su manera interna de conectarse con los dioses o con la espiritualidad, llegaron las religiones. Y esos rituales, tomaron mayor fuerza e hicieron parte integral de su propia estructura. Amigos, hoy quiero esbozar, aunque sea someramente, algunos conceptos propios de quienes emprenden un camino místico o religioso. Hoy hablaremos de los ritos e iniciaciones. Los rituales, esos actos que pueden ser religiosos o ceremoniales, son celebraciones realmente de los mitos y están repitiéndose invariablemente en cada comunidad cultural. Tienen un carácter simbólico, porque realmente es la expresión del contenido de los mitos, en su aspecto más general, obviamente. O sea que un ritual viene siendo esa serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son esas acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea en una religión, en una ideología política, en tradiciones de los pueblos, la memoria histórica, en lo que sea. Pero es esa repetición. Y corresponden a una necesidad, a la necesidad de realizar o de reforzar alguna creencia. Ahora, los rituales se realizan obviamente por diferentes razones.
Puede ser la adoración a un dios y entonces sería un ritual religioso, un festejo nacional, la muerte de un miembro de la comunidad, en fin. Pero en el camino que emprende cada persona, cada buscador, en ese camino iniciático para explorar otras formas de pensamiento que lo lleven más allá de su día a día normal y rutinario, casi siempre existe un ritual iniciático. Y es que el aspecto fundamental de esos rituales iniciáticos, que es como un camino, una conducción simbólica que va llevando a esa persona nueva, a ese que se ha adherido recientemente a la causa, al neófito. Se le va diciendo cuál será el futuro trabajo que va a realizar ahí en su fuero interno. Se asume que el nuevo o el profano o el neófito está en las tinieblas y busca la luz. Ahora, no podemos olvidar que la mente humana busca siempre algo lógico, pero también busca algo divino en los distintos escenarios donde se indica un camino. Las personas siguen la expresión social del grupo y quizá puedan sumergirse en esos estados sugestionables, elevando la susceptibilidad de los demás para formar un caldo colectivo de realidades o de engaños mentales. Todo depende desde la óptica con que se quiera mirar. Entonces, desde que comienza la ceremonia ritual, ya sea externa o interna, en la mente del neófito, del nuevo, del que quiere empezar el camino, se inicia un verdadero viaje que implica todos y cada uno de los sentidos, de las emociones. Y a través de diferentes observaciones, de diferentes experiencias, gradualmente van permitiendo sentirse renacer en otro ámbito de conciencia. Que pues realmente sería como el objetivo de cualquier ceremonia iniciática. En algunos grupos iniciáticos, como en la gran mayoría de las religiones, existe en la mente del nuevo, del neófito, un proceso preliminar que precede a esa iniciación espiritual. Y se pudiera encontrar como una primera observación del nuevo en el aula, como diría una escuela iniciática, en el aula de la ignorancia o del aprendizaje. Sería como cuando el nuevo, el aprendiz, empieza reconociendo la propia ignorancia o el propio deseo de cambiar o ser consciente del pecado que lo habita. Es el deseo del individuo por iniciar un camino espiritual o místico, religioso, algo que sea trascendente, que sea diferente a su día a día, que lo lleve a otras esferas de la conciencia. Y el conocimiento para buscar una idea que le ayude al equilibrio de su propio ser, de su propia vivencia, de su propia existencia. Y una segunda etapa sería la aceptación. Ya sería en el aula del conocimiento. Allí entonces esta persona logra aceptar el pensamiento que entrega la organización o el grupo al cual pretende iniciarse y se interioriza, se acepta y se decide seguir ese camino. Y posteriormente, en la mente del nuevo, el neófito, surge la vinculación a esa aula de la sabiduría que están entregando y que determina la etapa inicial. Es cuando el iniciado comienza su camino dentro de la organización y comienza a alimentarse, a nutrirse poco a poco con la información que genera el grupo, o guiándose con la orientación del gurú, o del pastor, o del sacerdote, del imán, del rabino. Algunos entonces se quedan en esa etapa y se transforman en receptores de información y pueden durar hasta una vida allí siendo receptores de información y disfrutando la seguridad que
ideológicamente les entrega el grupo. Pero hay otros casos en los cuales esta persona se transforma en un nuevo transmisor para la siguiente oleada de neófitos y así fortalecer la organización. Realmente la iniciación, ese comienzo, ese principio, es un nuevo nacimiento. Es el fin de una vida y el inicio de otra, que en su aspecto más grande y más glorioso es el inicio a una vida colmada de espiritualidad, un paso de la oscuridad hacia la luz, una gracia por medio del cual podemos vivenciar nuestro potencial interno, algunos dirían nuestro Dios interno, o incluso para el que considere una deidad externa también, y aspirar el día glorioso en que se pueda fundir con la divinidad. Como dice un pensamiento místico de una tradición, no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza ni en el hombre, sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable la luz. Es que el objeto de la iniciación es reunir realmente en el corazón, en el pensamiento, el amor hacia el propio interno para que se expanda hacia lo externo. Y la iniciación sería ese paso previo a ese descubrimiento. Y solo el que se halla ante ese único y estrecho portal, pero más allá, que posea ese valor suficiente para atravesarlo, podrá emprender un camino hacia el encuentro, hacia el despertar, hacia el infinito. Cada uno deberá construir en sí mismo esa historia, ese eterno retorno hacia el hombre primordial, a esa condición que en algunas tradiciones dice que se perdió tras la degradación y que se conoce como la caída. Y realmente sería la búsqueda del nuevo, del neófito, que va a encontrar ante un proceso de iniciación, un largo proceso para acercarnos a ese estado, obviamente después de sucesivas y distintas etapas. Normalmente las sociedades, hablo de las sociedades místicas, espirituales, el iniciado realmente es instruido en unas ceremonias, en unos misterios y en unas acciones muy internas de grupo que hasta ahora les había sido negada o era inaccesible. Por eso es que la iniciación toma un sentido esotérico, misterioso, pero que inculca curiosidad en el deseo del conocimiento. Un proceso que invita a la reflexión, al análisis, a la investigación, no solamente externa, sino también de introspección. Porque iniciarse es nacer a otra realidad. Y para poder hacerlo, el primer requisito es indispensable morir en la realidad anterior. O sea que cualquier persona que quiera iniciar en cualquier movimiento debe nacer de nuevo. Nacer a una nueva conciencia, lo que sería llamado un segundo nacimiento. Porque ese rito de iniciación es un rito de muerte. Es igual al que se practica en algunas tribus para pasar de la vida infantil a la vida adulta. O sea, muere el niño, pero nace el hombre con sus plenos derechos. Unos derechos ya morales, de familia, de casamiento. En algunas organizaciones incluso la representan con tumbas, con ataúdes, con objetos que nos recuerdan a la muerte. Y se prepara para ello, con la consiguiente resurrección a una nueva vida. Dentro de esos rituales de iniciación debemos tener en cuenta una connotación simbólica de todo el proceso. El nuevo iniciado no recibe toda la luz de una sola vez,
una revelación divina que le llevará a un grado alto de la conciencia. No, es más complejo. Se recibe la iniciación, pero la persona con su esfuerzo, con su dedicación, se estará preparando progresivamente para algún día ser lleno de ese conocimiento que se requiere, porque es un proceso, es un camino, y la iniciación consigue perpetuar en el espacio y en el tiempo aquello para lo que ha sido formulado. Entonces, todas las tradiciones del orden místico, espiritual, religioso, cultural, social, con sus ritos iniciáticos, van llevando a las personas a otro nivel de la conciencia. Casi siempre es un camino que se escoge, pero otras veces es un camino que se recibe por imposición social. Así, por ejemplo, un niño puede ir a la iglesia a la cual van sus padres y termina adheriéndose a esas comunidades por la tradición familiar. La gran mayoría de las tradiciones tienen unos rituales de iniciación que posteriormente son reforzados con otros. Para los cristianos católicos, por ejemplo, el camino iniciático comienza con el rito del bautismo, donde el infante es iniciado y considerado hijo de Dios. Posteriormente, vendrán otros rituales que irán fortaleciendo su camino, su proceso. Y vendrá la confirmación, la primera comunión, matrimonio, etc. Para los evangélicos existe un ritual para los infantes llamado la presentación de los niños. No los bautizan, a los infantes no los bautizan, sino que los presentan ante la iglesia. Sin embargo, cuando ya la persona es adulta, se llega al bautismo, que es la total inmersión en las aguas. Muere y renace para complementar su vida como cristiano. Para los judíos de todo el mundo está el Brit Milá, o la circuncisión, el pacto para los niños de 8 días de nacido. Y posteriormente a esos niños, la niña si tiene 12 o el niño si tiene 13, llega al tránsito a la adultez con el Bat Mizbat para las niñas o el Bar Mizbat para los niños. Definitivamente todas las tradiciones y todas las culturas humanas buscan, por medio de los ritos, iniciar en un camino de vida espiritual, mística o religiosa. Amigos, ese proceso es interno y es un camino que se puede disfrutar. No importa qué tradición siga su conciencia, disfrute el viaje, disfrute el camino, disfrute el ritual. Bueno, amigos, hoy me despido con una frase de esa política y abogada irlandesa que incluso llegó a ser presidente de Irlanda, la gran Mary Robinson, que dice: nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.